Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este muy destacado Congreso de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales en este momento preciso con el doctor José Alejandro Ayuso de República Dominicana, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, ya miembro honorario de la Academia, y nos acompañan varios miembros, varias personas que laboran en este prestigioso Tribunal Constitucional. Qué importante es hoy en día poder hacer un congreso de esta naturaleza con miembros de salas constitucionales, de tribunales constitucionales formales y materiales y de Cortes Supremas, opinando sobre todo vivencialmente de la importancia y la trascendencia de la independencia judicial y vinculados directamente a este proceso de selección de los magistrados de los tribunales constitucionales. Bienvenido, doctor José Alejandro Ayuso, quien es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Un privilegio tenernos de nueva cuenta en este tan importante Congreso Iberoamericano. Muchísimas gracias, profesor y amigo y coordinador del Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Magistrados Constitucionales, el doctor José de Jesús Naveja. Muchísimas gracias, muy honrado, la verdad, de recibir esta invitación. Ya he podido pues ver y escuchar las demás exposiciones que me han precedido, y la verdad que el Congreso es sumamente interesante, y bueno, y yo estoy aquí pues a su orden. Importante, tendremos que dejar unas memorias porque de verdad se está haciendo historia con todo este bagaje hoy en día que viene el enorme debate en muchos casos de la selección popular de miembros de los tribunales constitucionales, de las Cortes Supremas o de las salas constitucionales. Es un tema muy importante que está a debate, y qué mejor con gente experta en estos menesteres. Bueno, el doctor José Alejandro Ayuso de República Dominicana es magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, designado por el Consejo Nacional, que vamos a ver la trascendencia que tiene el Consejo y cómo se integra en este proceso de selección de la magistratura el 12 de diciembre del 2018 por un periodo de 9 años. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Enrique Oreña, con mención honorífica, y declarado en 2013 estudiante meritorio orgullo, o sea, estudiante modelo. Qué maravilla. Estudios superiores en Derecho Internacional Público en la Universidad de Almaicel, en la René Descartes en París V, en Francia, y en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Abogado con más de 30 años en el ejercicio profesional en el sector privado, experiencia en la función pública a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores, para nosotros en México subsecretario, y subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Profesor de Derecho Internacional Económico y de la Integración a nivel de posgrado y de Derecho Constitucional 2 a nivel grado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Miembro fundador y actual tesorero del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional y pasado presidente ejecutivo de la Fundación Equidad. Autor de un sinnúmero de ensayos y artículos ya publicados. Entre varios de sus libros que destacan es La soberanía de la Constitución, El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo y la Constitución, Derecho Internacional e Integración Supranacional, temas sumamente importantes. En el año 2022 completó, en 2022, el programa de liderazgo en la gestión pública en Barna Management School y en el IS de Madrid. Es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, y es un privilegio hoy tenerlo continuando. Como él decía, ya estuvo El Salvador, Argentina, Perú, Bolivia y ahora República Dominicana, puros hermanos de nuestra región. Y agrego que también va a estar en este congreso tan importante el relator especial de Naciones Unidas en Justicia Transicional, Fabián Salvioli, que se integra a este congreso tan importante. Entonces es un congreso de primerísimo nivel. Y bueno, doctor Ayuso, vamos a iniciar, que la gente está ávida de escucharlo. ¿Cuáles son los principales elementos que caracterizan el control de constitucionalidad en República Dominicana? Bien, doctor. Yo diría que nosotros, para simplificar un poco y porque ya escuchamos a la doctora Castañeda, yo diría que el control nuestro es
dual. Es dual desde el 1994, aunque fue, digamos que, más precisado en la reforma del 2010. ¿Dual en qué sentido? Bueno, o combinado, como se le decía aquí. Lo que pasa es que Sí, claro. el término dual es del doctor Belaunde. El domingo García Belaunde que mencionaba Susana ahora que le hacen un homenaje en el 30º aniversario de la Constitución peruana. Así mismo es, así mismo es. Entonces, nosotros tenemos el control difuso, que es el que ejerce cualquier juez. Como decimos aquí todos los jueces del Poder Judicial son jueces constitucionales, y está el concentrado, que es el que ejerce el órgano que está, que el constituyente le dio esa función en el artículo 184 para ejercer ese control de constitucionalidad. Entonces, tenemos el difuso por un lado y el concentrado, aunque en el caso de la República Dominicana tenemos una situación, y es que en principio no se encuentran ambos controles. Y me explico. El control difuso se ejerce en un caso concreto, una excepción de inconstitucionalidad, que una de las partes pues alega que la norma que se le pretende aplicar pues no es conforme con la Constitución. Entonces, esa decisión que ese juez puede decidir inaplicar esa norma por considerarla inconstitucional, entonces digamos que no ejerce como legislador negativo. O sea, la norma se mantiene en el ordenamiento, y la situación es la siguiente. Cuando sí llega, por una revisión de sentencia, si llega al Tribunal Constitucional, lamentablemente la decisión que se tomó, y es un precedente vinculante, es de que el tribunal no conoce de esa excepción. Entonces, esa norma, que en principio repugnaría a la Constitución, pues nuestro tribunal, el tribunal donde yo ejerzo mis funciones, no puede conocer, o no está, digamos, el mismo tribunal decidió que no conocía, que no debe conocer esa excepción, porque la Constitución menciona que eso es atribución de los jueces del Poder Judicial. Pero es un tema que está en discusión en el tribunal, y eventualmente en cualquier momento podría haber pues un cambio de jurisprudencia al respecto, porque debería, como último intérprete de la Constitución, sería el Tribunal Constitucional que debería conocer esa excepción y esa inaplicabilidad de esa norma por inconstitucional. Doctor Ayuso, obviamente ya hablando de este sistema híbrido, de este sistema que se adopta en República Dominicana, en donde hay una confluencia de dos sistemas de control constitucional, ¿tiene esto o implica o genera algunos tipos de problemas en la confluencia de ambos sistemas de control? Bueno, digamos que lo que sucede es que un juez del Poder Judicial, que está en la capacidad, o sea, el constituyente le dio la prerrogativa de decidir si esa norma es inconstitucional o no, pero solamente para aplicable al caso concreto, y solamente o sea, se mantiene en el ordenamiento. Entonces, estaríamos bajo una situación en que en otro caso concreto, lamentablemente el juez podría decidir, por ejemplo, que esa norma sí es conforme con la Constitución, y ahí habría un problema de inseguridad jurídica, mientras que el Tribunal Constitucional debería tener la última palabra sobre si esa norma es o no inconstitucional, y que ya fue su precedente y ya
saldría de la, no- El de los orden. jurídicos. Así es. Bueno, vinculando esto con el tema de la elección de jueces constitucionales, viene aquí un tema fundamental, ¿no? Lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura en Dominicana. Así es. El, digamos, vamos a hacer una breve historia. Hasta el 1994, los jueces del Poder Judicial los escogía el Senado de la República, con lo cual teníamos el riesgo que lamentablemente se manifestaba con bastante frecuencia de que el partido de gobierno o el partido mayoritario escogía también a los jueces del Poder Judicial. Entonces, en el 94 se conformó, se constituyó el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, pero en ese momento era solamente para escoger los jueces del Poder Judicial. O sea, tenían esa única función. De la Suprema Corte de Justicia, perdón. Y ya la Suprema era que tenía a su cargo escoger los demás jueces del Poder Judicial. Entonces, en el 2010 ya se le da la potestad de que el Consejo Nacional de la Magistratura pues tenga las funciones de escoger los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de de los jueces de la Suprema Corte de Justicia con una evaluación de desempeño cada 7 años y los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes. Entonces ya el Consejo Nacional de la Magistratura es quien escoge a los miembros de las altas cortes del país. Adelante, adelante. ¿Cómo se integra este consejo? Porque es importante, hablamos del consejo que hace ese proceso de elección en órganos tan importantes y cómo está integrado el consejo. Sí, el consejo está integrado, vamos a decir, por los 3 poderes del Estado. El presidente de la República es quien lo preside, y en esa ausencia la vicepresidente, el presidente del Senado, un senador escogido por el Senado que pertenezca al partido, un bloque de partidos diferente al del presidente del Senado, y que ostente la representación de la segunda mayoría. Esto es un tema que no es pacífico. Ahí definitivamente es complejo, la fórmula compleja. El presidente de la Cámara de Diputados, un diputado escogido por la Cámara que pertenezca al partido, bloque de partidos, el mismo tema en el Senado, para que una minoría o para que las minorías tengan representación. Entonces está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, que funge de secretaria, y el Procurador General de la República. O sea, son 8 miembros. En caso de empate, o sea, el voto es por mayoría simple, pero en caso de empate, entonces el presidente de la República tiene un voto de calidad en la votación. Un voto calificado. Quiero decir, en caso de empate, el presidente, por quien vota el presidente, entonces es quien sale electo. Doctor Ayuso, en el tema de la independencia judicial, esta forma de elección de los magistrados, no sea solo del Tribunal Constitucional, sino de los órganos que usted señaló en la misma Corte Suprema, ha sido exitosa, ha sido efectiva para mantener la independencia judicial. Mire, en ese sentido, yo opino lo siguiente. Hay que ver cuál es el diseño nuestro. Nosotros tenemos el Tribunal Constitucional, que es un órgano extrapoder. Sí, extrapoder. Que no pertenece, no es una cámara de la Corte Suprema, ni mucho menos. Fuera de los 3 poderes. Exactamente. Un órgano constitucional formal. Exactamente. Entonces, digamos que esa garantía institucional que es la independencia del Poder Judicial, yo diría que en principio estaría, en el caso de la República Dominicana, el Consejo de la Magistratura ha tratado de buscar
pues un consenso, ha tratado, digamos, también de escoger, porque en el caso de la Suprema, por ejemplo, hay la misma Constitución establece que deben escoger el 75% de los jueces de carrera y los demás de la carrera académica, del ejercicio profesional, del Ministerio Público, etcétera. Entonces, la experiencia del Consejo de la Magistratura, que digamos que se ha reunido 3 o 4 veces en la historia, es de que la escogencia ha sido de jueces, y bueno, valga que me incluya entre ellos porque no puede ser de otra forma. Yo creo que ha respetado la independencia judicial. Ahora bien, hay algo que hay que destacar. Incluso el Tribunal Constitucional tiene y ha tenido miembros que vienen del Poder Judicial. Aquí la doctora Castañeda planteaba el caso peruano y me llamaba la atención porque en nuestro caso también, si un juez de la carrera judicial que viene de una corte de apelación o de la misma Suprema Corte de Justicia, entra a una alta corte, ya sea al Tribunal Superior Electoral o al Tribunal Constitucional, inmediatamente pierde la condición de juez de carrera. Y esto tiene una explicación en nuestro diseño de control constitucional, y es que tenemos un recurso que se llama revisión de decisiones firmes del Poder Judicial. O sea, una decisión de la Suprema Corte de Justicia puede ser revisada por el Tribunal Constitucional por una serie de requisitos que tienen que ver con, evidentemente, violaciones a derechos fundamentales. Exactamente. Entonces, en ese caso, un juez del Poder Judicial no podría, siendo juez del Tribunal Constitucional, pues, digamos, tener una decisión contraria a su propio cuerpo al que él pertenece, ¿no? Sí. Así es. Qué interesante, qué interesante. Doctor Ayuso, en 2020, la misma academia hizo un evento por el centenario del primer tribunal constitucional en el mundo, recordando sobre todo al austriaco con Hans Kelsen, que bueno, el primero sabemos que fue el checo, del 29 de febrero de 1920, y luego pues, el austriaco, y luego el de Liechtenstein del 21, que también fue interesante y que poco se hace referencia, hablando de este órgano extrapoder especializado y que mantuviera sobre todo aspectos fundamentales de independencia y de imparcialidad. A poco más de 100 años y viendo el diseño del Tribunal Constitucional de República Dominicana, ¿qué tan exitoso puede considerar usted este modelo? El modelo, perdone. Del Tribunal Constitucional, de un Tribunal Constitucional como tal, porque bueno, vemos en los países federados cómo sigue subsistiendo Cortes Supremas. Sí, mire, nosotros, en la historia constitucional, hace más o menos 30 años surgió la idea de un tribunal de garantías constitucionales, como se le llamaba en su momento. En España, en su momento, en el 31. Así mismo es, así mismo es. Entonces, aquí hubo unos asomos se presentó un proyecto, hubo un presidente socialdemócrata que lo hizo, pero no tuvo no llegó a buen puerto. Entonces, ¿qué sucede? En la reforma del 2010, que fue bastante profunda, bastante intensa, yo diría, Sí. y que digamos que pasó nuestra constitución pasó de ser una que mínimamente, digamos que tenía normas, principios y valores, a una que real efectivamente pues recogió, digamos, todas las conquistas del constitucionalismo a nivel
a nivel global. Entonces, ¿qué sucede? Hubo una discusión porque la Suprema Corte de Justicia del 1994 tenía la facultad de conocer del control concentrado de constitucionalidad de las normas. Como dice o como decía un jurista en la época, la Suprema Corte de Justicia no quería ser tribunal constitucional. O sea, sí, porque de alguna manera el Tribunal de la Legalidad Ordinaria, el Tribunal de los temas, pues que en principio no alcanzaban una dimensión política, pues no quería involucrarse en esos temas. Entonces, la discusión cuando la reforma del 2010 fue o una Cámara dentro de la Suprema Corte de Justicia, o sea, modelo costarricense, por ejemplo, o un tribunal constitucional. Entonces, se habló de que iba a haber un choque de trenes con un El choque tribunal, de trenes famoso de Costa un Rica, choque de trenes, etc. Colombia. Mire, ahora mismo, quien era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la época, don Jorge Subero Isa, reconoció recientemente que el Tribunal Constitucional había jugado un rol y está jugando un rol extraordinario en cuanto no solamente a la constitucionalización del derecho, sino a lograr esa interpretación constitucional que hace que los poderes del Estado pues se ciñan, ¿no? a los principios, a los valores y a las normas constitucionales. Una especie de disciplina en el aspecto constitucional que ha logrado el tribunal, que va a cumplir 12 años ahora y que tiene casi 7.000 sentencias emitidas. Entonces, ahora mismo yo creo que la comunidad jurídica entiende que el Tribunal Constitucional ha cumplido con su rol. Doctor Ayuso, este Consejo Nacional de la Magistratura, con la integración de los tres poderes originarios, ¿cómo realiza esta elección de los magistrados constitucionales? ¿Se realizan ternas? ¿Cómo se hace la elección? Porque creo que duran 7 años en funciones, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, brevemente, el ¿Sí? Tribunal Constitucional tenía una renovación por tercios e inicialmente fueron elegidos por 12, 9 y 6 años. Ahora terminan los de 12 años y ahora todos somos nombrados por 9 años. 9 años. Cada 3 años por tercio. En la Suprema Corte de Justicia es distinto. La Suprema, a los 7 años de nombrados, el Consejo de la Magistratura tiene la facultad de realizar una evaluación de desempeño de los jueces y podría, digamos que, repetir por 7 años más, hasta los 75 años. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo funciona el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, de la manera, tiene una ley orgánica, funciona de manera abierta, transparente y democrática. Ahora mismo convocó para sustituir, ahora mismo hace unos días, convocó para sustituir 5 miembros salientes del Tribunal Constitucional, que incluye al presidente del mismo, a don Milton Ray Guevara, al día de, creo que mañana culmina la convocatoria, que funciona, que cada persona, cada jurista, cada aspirante que reúne las condiciones, pues presenta un expediente al Consejo de la Magistratura, pero lo pueden hacer también la sociedad civil, la academia y la ciudadanía. Está abierto.
está totalmente. completamente abierto. Siempre que sea el conducto del Consejo Nacional de la Magistratura, siempre. Así mismo es, así mismo es. Y y los aspirantes, bueno, son convocados a unas audiencias donde de manera pública, televisada, Interesante. pues se le hacen preguntas, todos los miembros asisten y a esta persona se evalúa de esta manera y de cara al sol, donde toda la ciudadanía pues, puede participar de este proceso. Digamos que el Consejo, por un lado, a pesar de que tiene la legitimidad política, la mayoría son electos, excepto el procurador y los electos, digo, Popular. por voto popular exactamente, salvo tres. Entonces, pero tiene esa apertura y esa transparencia hacia la sociedad. Ese tema, ¿no? La transparencia, porque dentro de estos grandes desafíos que existen, digamos, dentro del mismo derecho procesal constitucional, es la selección, pero el tema de la especialización de la magistratura constitucional. Sí, mire, aquí tenemos y lo hemos hecho desde que inició hace 12 años, 2011, fue la conformación del primer Tribunal Constitucional. El tema del perfil del juez constitucional. O sea, el juez constitucional sí debe ser un jurista conocedor, aunque el magistrado Zaffaroni decía que muchas veces los jueces constitucionales eran buenos políticos que también podían ser juristas. O sea, a lo que voy, hay una dimensión política en las decisiones que toma un tribunal constitucional. Sí. Evidentemente, el tribunal habla por sentencias, o sea, tiene que motivar jurídicamente una decisión. Claro. Pero la trascendencia de esa decisión, en la mayoría de los casos, supera un caso particular entre dos personas, etcétera, que tienen un diferendo, sino que toca aspectos que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con la división de los poderes, conflictos de competencia. Nosotros también vemos de manera previa los tratados internacionales. O sea, el Ejecutivo puede perfectamente con el Treaty Making Power, negociar un tratado internacional, pero antes de que el Congreso lo apruebe, el tribunal tiene que examinarlo y determinar que es conforme con la Constitución. Entonces, estamos hablando de situaciones que traspasan la mera legalidad ordinaria. O sea, ese es un tema, a veces la comunicación, bueno, recuerde, si hay una revisión de sentencias de la Suprema Corte de Justicia donde nosotros vemos si aplicaron o si violaron derechos fundamentales, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, etcétera, ya nosotros estamos viendo la dimensión político-constitucional de una decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia. Pero muchas veces, cuando son amparos, cuando son otros temas, pues hay esa como decía, como dice el Zagrebelsky, o sea, el Tribunal Constitucional tiene que ver mucho con la vida política de una nación, sobre todo la política cuando tiene que ver con la convivencia entre los ciudadanos, porque no es la competencia electoral. Eso definitivamente, aunque nosotros tenemos la posibilidad de ver decisiones en el ámbito electoral como tribunal, estamos hablando de la política no partidista. Incluso la misma ley nuestra le impide a un juez del tribunal ejercer actividades político-partidarias, o presentarse a un puesto de elección popular, lo cual no quiere decir que haya jueces, y yo me incluyo,
que hayamos tenido una vinculación político-partidaria anterior. O sea, porque precisamente pasar por un partido político y por un gobierno, etcétera, etcétera, te da cierta experiencia y cierto perfil que luego es importante en un tribunal constitucional. O sea, por eso muchos, no sé, Ministerio Público, diputados, senadores, legisladores, pueden ser también muy buenos jueces constitucionales. Qué interesante. Ahí, doctor Ayuso, por ejemplo, el pasar de un partido, ser parte de un partido político, pasar de alguno, haber estado en alguno de los otros poderes ejerciendo funciones, no representa una limitación sobre todo la efectividad de la independencia judicial. ¿Cómo hacer para evitar eso? Bueno, mire, nosotros tenemos un régimen aquí de independencia judicial, o sea, la tenemos en el artículo 151 Sí. de la Constitución, y un poco lo que al Tribunal Constitucional se asimila, o sea, hay un régimen de que nos asimilan a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ahora bien, y reitero, cuando uno ha hecho una carrera judicial y se ha pasado unos años en ese poder del Estado, y ya el escalafón, y juez de paz, y juez de primera instancia, y juez de apelación, y llega a la Suprema Corte de Justicia, yo entiendo que es una situación donde como poder del Estado, la Constitución y las leyes le dan una serie de garantías para que esos jueces ejerzan sus funciones. Dentro de ese esquema que como mutatis mutandi, como el sistema militar, por ejemplo, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional, yo entiendo que es distinto. O sea, precisamente en el tribunal tiene que haber unas garantías de pluralidad, tiene que haber gente con experiencia en el ejercicio de la administración del Estado, que hayan sido miembros incluso de otro poder del Estado, incluyendo el Poder Judicial. Aquí ahora mismo hay una discusión pública, un debate público, de si los miembros del Poder Judicial, jueces de la Suprema Corte de Justicia o de Corte de Apelación, deberían aspirar al Tribunal Constitucional. Y eso no es pacífico. Algunos juristas piensan que sí, que es positivo, otros que no. Lo que sí yo podría decir es lo siguiente: lo que tiene que haber es una composición diversa y plural. O sea, no todos pueden ser, si todos los miembros del Tribunal Constitucional provienen del Poder Judicial, pues entonces hay un choque en el mismo diseño del sistema. O sea, no puede ser un órgano extrapoder y estar representado por miembros de otro poder del Estado. Sí, sí. Porque ¿cómo controlar la constitucionalidad de las actuaciones de ese poder cuando uno proviene? Así mismo, así mismo. Y el espíritu de cuerpo también funciona. Qué interesante. Oiga, alude, doctor Ayuso, este artículo 151 de la Constitución República Dominicana tan importante, en donde se toman y se establecen con claridad y de manera expresa algunos de los principios más importantes de la función jurisdiccional. Sabemos de la unidad, de la exclusividad, pero aquí, por ejemplo, la independencia, tanto externa como interna, en sus vertientes, o la imparcialidad subjetiva y objetiva. Qué importante es dentro de la función jurisdiccional, en este caso específico, dentro del Tribunal Constitucional, estos principios de independencia y de imparcialidad. Bueno, definitivamente nosotros, hay un artículo que yo entiendo que lo dice muy claramente, en cuanto a la independencia. Esto es la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El artículo 18 dice: los jueces de este tribunal no están sujetos a mandato imperativo ni reciben instrucciones de ninguna autoridad.
no incurren en responsabilidad por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Importante. Hay una garantía, o sea, hacia el tribunal no recibe ni de los poderes del Estado ni de los poderes fácticos ningún tipo de influencia, digamos que malsana en términos de la toma de decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, cada juez también está, o sea, se siente yo diría, en la libertad y en la seguridad de que puede tomar las decisiones que su conciencia le indique. Nosotros, como solamente tenemos un pleno, nosotros tuvimos un caso hace unos meses, un precedente interesante sobre inamovilidad de los jueces, pero tuvo que ver con la Suprema Corte de Justicia, porque ellos están divididos en salas, y hubo una situación con un juez que fue movido de una sala a otra sin su consentimiento. Y nosotros, en base a una motivación reforzada sobre temas de independencia judicial, de inamovilidad de los jueces como una de las garantías, pues amparamos a ese juez y se revocó ese traslado de que ese juez fue objeto. Nosotros no estamos, tenemos solamente un pleno, no estamos, digamos que divididos en sala, eso pues no se va a provocar en nuestro pleno, pero sí hay en términos constitucionales, en términos legales, y en términos de precedentes del Tribunal Constitucional, una consolidación de la independencia del Poder Judicial y también, como dice el presidente de nuestro tribunal, don Milton Ray Guevara, del Poder Jurisdiccional, que es el que ejerce que sería un cuarto, un quinto poder, bueno, si en la prensa también se considera, pues del Estado. Oiga, doctor, hoy en día hablamos aquí, este tema interesante, cómo se han venido diversas conferencias haciendo un análisis de fortalezas y debilidades precisamente en estos temas tan importantes como es la independencia judicial y la manera en que se eligen los jueces y magistrados constitucionales. Y hemos encontrado, por ejemplo, lo decía usted, ya lo abordó en el caso de la magistrada Susana Castañeda del Perú, de la Corte Suprema, como hay una iniciativa para la elección popular de miembros del Poder Judicial, que evidentemente en esta iniciativa no se tocan los jueces del Tribunal Constitucional, pero hay algunas otras inquietudes en diversos países con iniciativas para nombrar a los miembros de Cortes Supremas, que son en algunos países los órganos de cierre en materia de interpretación, de manera popular, a través de una elección popular. Desde la perspectiva y del planteamiento que se hace del Tribunal Constitucional en República Dominicana y en sí del Poder Judicial, cómo se han ido conservando de una manera trascendente en aras de los sistemas democráticos la independencia judicial. ¿Cómo considera usted, doctor Ayuso, esta posibilidad que se da en algunos de nuestros países en América Latina de hacer una elección de miembros en este caso de Cortes Supremas, donde no existe incluso tribunales constitucionales, a través de elecciones populares? Bueno, la verdad que sería sumamente interesante, pero no sé si en la práctica, la verdad, podría tener éxito. Bueno, en Estados Unidos hay algunos, sí. Hay muy poco. Por ejemplo, estuvo aquí Flores Condoril, que fue presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, y se habla de que se lo buscó la legitimación a través de esta reforma y que a la fecha vienen los ataques de otros poderes y la percepción ciudadana no ha cambiado. Así mismo es. No, lo que pienso es lo siguiente, la elección por Consejo Nacional de la Magistratura tiene, bueno, ante la crítica contramayoritaria Sí, claro. de los jueces, aunque en el tribunal siempre hemos sido muy deferentes con el poder legislativo, sobre todo cuando de conocer
de anular una norma porque ellos, o una ley que ellos han pues promulgado. Digamos que nosotros entendemos que tenemos una legitimidad, como decía el maestro Sagüez, una legitimidad, digamos que de segunda mano, bueno, como nos eligen miembros que son electos por voto popular, nosotros pues heredamos cierta legitimidad democrática de esas personas que nos eligen en el Consejo de la Magistratura. Eso es una manera de verlo, aunque yo siempre, y vuelvo a reiterar la cita del maestro Sagüez, yo creo que la legitimidad de ejercicio es la que les da a los jueces, pues digamos que ese posicionamiento en el ordenamiento jurídico que les permite, aún no siendo miembros electos de manera directa, pues digamos que ver casos y determinar de alguna manera la inconstitucionalidad de una ley que sí proviene de los legisladores que son electos por voluntad popular. Sí, sí, o sea, aquí qué importante es el Tribunal Constitucional como último intérprete y en el tema de la solución de estas tensiones que se dan entre el constitucionalismo y la democracia, ¿no? Entonces, quizás este ejercicio muy novedoso y quizás la naturaleza tan especial del Poder Judicial y sobre todo de los tribunales constitucionales, si vemos desde los primeros planteamientos de Jelling anteriores al caso muy especial y concreto de Hans Kelsen, ¿no? Cuando hablaba en 1885 de una transformación de ese tribunal imperial austriaco a un verdadero tribunal constitucional para buscar de alguna manera lograr soluciones de esta naturaleza, incluso transitar a un Estado constitucional. Entonces yo creo que qué bueno que hace esa aclaración, magistrado, pero sobre todo concluyendo en cuanto a este Tribunal Constitucional de República Dominicana, que es un miembro electo como lo es usted, mi querido magistrado José Alejandro Ayuso. Qué importante es que demuestre la fortaleza de este Tribunal Constitucional cuando hablamos de las soluciones y las resoluciones que deben realizarse o las decisiones que deben tomarse desde el Tribunal Constitucional en esa legitimación de ejercicio. No, mire, hay un tema, parece que hay alguien. Parece que hay alguien que está por ahí. Si me hicieran el favor de cerrar sus micrófonos para escuchar integralmente al doctor Ayuso, a veces, por favor, gracias. Adelante, doctor. Sí, yo quería pues comentar. A ver, Chasey, si está por ahí Chasey del tribunal, si nos hace el favor de cerrar su micrófono. A ver, vamos a silenciarla. Si él pasó, no quiero que A ver, se explica un poquito eso. A ver, ya está. No. Adelante, doctor, una disculpa, pero se me ha complicado cerrar a Chasey. Y ya se la va a dar mucha. Ya la silenciamos. Gracias. Perfecto. Perfecto. No, yo quería en esa tesitura comentarle algo que es también un tema objeto de debate y que no es pacífico ni en nuestro país ni en ningún otro, aunque el nuestro tiene una condición muy particular. Nosotros tenemos una supermayoría en el tribunal. Nosotros somos 13 miembros. El quórum se conforma con 9 magistrados, pero la Constitución dice que todas las decisiones precedentes, vinculantes, que son obligatorias para todo el poder del Estado, tienen que ser tomadas por 9 votos. Entonces, hay 2 maneras de interpretar. Hay un grupo de juristas y de jueces que dicen, mira, es la mejor manera de provocar un consenso en un tribunal y que esa mayoría es reforzada
pues legitime las decisiones. Otros juristas dicen, bueno, pero ¿y cuando una minoría en un tribunal puede bloquear una decisión? O sea, ¿qué es preferible? ¿Que una minoría simple apruebe una decisión o que una minoría de bloqueo impida que el tribunal decida? Y es algo que ha pasado ya en nuestro tribunal con temas importantes, temas trascendentes, que lamentablemente por haber dividido el tribunal y no haber conseguido esa mayoría hiper reforzada que tenemos, pues no se han tomado esas decisiones. En un análisis comparado, definitivamente ningún tribunal de Iberoamérica tiene la mayoría que nosotros requerimos para tomar una decisión. Pero esto es un tema que está siendo objeto de debate. Ya se verá oportunamente cuál es la decisión. Pero eso tiende, así como otros tribunales como el italiano, el español, tienden a buscar mayorías, pero por consenso entre ellos. Nosotros la tenemos de manera, el constituyente decidió que eran 9 votos de 13, o si no, que no había decisión. Muy interesante. Doctor, ya para concluir, es que está interesantísimo el desarrollo de su tema, como ha sido de primerísimo nivel este congreso, de verdad, la gente está fascinada. Hablaba un poquito usted de los tratados internacionales. En el caso mexicano, la reforma del 10 de junio del 2011, pues dentro de los cambios sustantivos que hubo del sector material, encontramos el cambio en el rango de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano a nivel constitucional, o sea, el manejo del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, y ya con las sentencias de la Corte Interamericana, bueno, erigido precisamente con el control de convencionalidad, el derecho internacional de derechos humanos como norma de normas, como lo dice el juez expresidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Magrego. En este tema, como órgano de cierre del Tribunal Constitucional, ¿cómo toma esta cuestión del Tribunal, de las decisiones y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir sus resoluciones? O sea, como órgano de cierre que es, ¿qué tanto toma en consideración las decisiones, las sentencias de la Corte Interamericana, haya sido parte o no República Dominicana? Bueno, el tema es interesantísimo porque definitivamente la situación de la República Dominicana es bastante sui generis con relación a la Corte Interamericana. Nosotros, el tribunal decidió en el 2014 que nosotros no habíamos, digamos, accedido a la competencia de la Corte como mandaba la Constitución. Y entonces tenemos esta sentencia que nos sustrae de la competencia de la Corte. Evidentemente es una decisión a lo interno, es un precedente vinculante que tienen que respetarlo todos los poderes del Estado, pero a nivel de derecho internacional definitivamente es cuestionable la validez o la vigencia o la aplicabilidad de esta decisión. De todas maneras, independientemente de esa situación muy particular, nosotros en el 74.1 le dimos rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos. Y evidentemente nosotros también aplicamos un control de convencionalidad. Mal que bien, pero está dentro de los cánones. Entonces, si bien ahora mismo el tribunal considera que la República Dominicana no está bajo la jurisdicción de la Corte, se sigue aplicando la Convención y todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y reitero, la situación de la Corte ya es algo que habría que verlo pues más adelante, pero que es una situación
bastante conflictiva que tenemos. Sí, porque incluso dentro del manejo de los muy pocos países a nivel mundial que han creado su amparo pretorianamente es Argentina y Dominicana, ¿no? Y Dominicana con base al artículo 25.1 de la misma convención. Entonces, en ese ejercicio de autonomía procesal constitucional delegada, fue un super ejercicio el caso dominicano. Así mismo fue, o sea, luego en el 2010 ya se constitucionalizó el ¿Sí? amparo, pero aquel bloque de constitucionalidad que se generó en el país previo a esa constitución, pues sí, fue totalmente de inspiración del mismo sistema pues interamericano de protección de los derechos humanos. Oiga, doctor José Alejandro Ayuso, extraordinaria disertación, de verdad estoy, igual los miembros de la Academia en México y se ve en toda América Latina y en Europa, muy contentos de esta selección de expositores que hemos tenido precisamente desde la Academia, iniciando con Aún Martínez de la Corte Suprema de El Salvador, ministro, magistrado, Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte Suprema de Argentina, Petronio Flores Condorí, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional y magistrado constitucional, Susana Castañeda, magistrada jueza de la Corte Suprema del Perú, y ahora el doctor José Alejandro Ayuso de la República Dominicana, magistrado del Tribunal Constitucional, muy talentoso, muy capaz, con una facilidad de expresarse impresionante. Viene ahora nuestra querida amiga, la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema de Chile, y está de primerísimo nivel. Vamos a generar memorias, necesitamos hacer unas memorias. Esto no puede quedar desapercibido después de un gran ejercicio que está haciendo a nivel iberoamericano con expositores de la más alta talla y que verdaderamente van a ser un referente para los debates en los congresos y en las asambleas. Importantísimo. Doctor José Alejandro Ayuso, pues muchísimas gracias. Un mensaje a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho, a los abogados de América Latina, aparte de Iberoamérica, que nos están viendo. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero quería felicitarlo, la verdad, por el esfuerzo que usted hace para que nosotros desde la distancia y aprovechando estos medios pues digitales podamos pues intercambiar pues ideas y experiencias con los colegas de la región. Y lo que yo quisiera dejar digamos, como último mensaje es que la justicia constitucional debería siempre seguir pues avanzando y ver en qué medida pues siempre se pueden proteger pues mucho mejor los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas y la defensa del orden constitucional, que lamentablemente muchas veces solamente se aprecia cuando se pierde. Yo Claro. creo que los países que hemos logrado y que estamos consolidando un sistema democrático y una justicia constitucional, pues debemos redoblar los esfuerzos para que así sea. No sea lamentablemente la que suceda que pues perdamos esa digamos que consolidación democrática. Qué importante mensaje, doctor. Cuando hablamos de tribunales constitucionales formales, materiales, Cortes Supremas o las funciones muy específicas de las salas constitucionales, qué importante es ver estas tensiones que se dan del constitucionalismo y la democracia, cómo vienen a veces ataques de otros poderes, cómo viene una percepción no la más hermosa por parte de la ciudadanía en aras de conservar el ordenamiento constitucional. Y entonces eso es admirable, de verdad. Se agradece, adquieren un papel preponderante en este momento en nuestra América Latina y hay que agradecerlo y sobre todo agradecer la independencia judicial y la imparcialidad y que los procesos de selección cada vez sean los mejores. Por esto este ejercicio es muy, muy valioso y más adelante vamos a hacer mesas de 4 integrantes de diversas cortes, cortes supremas, cortes constitucionales de Iberoamérica, para analizar ya en un pequeño debate pues todo lo que se puede llegar a realizar para la consolidación de nuestros sistemas democráticos. Pues hoy despedimos al doctor José Alejandro Ayuso, magistrado del Tribunal Constitucional de República Dominicana, designado por ese Consejo Nacional de la Magistratura que ya abordamos,
y que es miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Muchísimas gracias, doctor Ayuso, lo volveremos a convocar y lo convocaremos para que esté presencialmente en alguno de los eventos de la Academia. Ahora el 24, creo, de noviembre viene a Morelia, Michoacán, el doctor Nahuel Martínez, el doctor Nahum Martínez, ministro magistrado para ellos de la Corte Suprema de El Salvador, y así haremos venir que nos acompañe el doctor Ayuso, porque es muy valioso este intercambio de ideas. Y bueno, muchísimas gracias, doctor José Alejandro Ayuso. Despedimos esta extraordinaria conferencia en el marco del Congreso Iberoamericano de Independencia Judicial y Selección de Jueces y Magistrados Constitucionales, con la importante conferencia del doctor José Alejandro Ayuso en cuanto a la independencia judicial y la selección de los magistrados constitucionales en República Dominicana. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia con Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema de Chile. Gracias a todos. Sí, sea. Muchas gracias. Hasta luego.